la mente que desafía la carne. Dicen que el cuerpo es un templo, pero pocos recuerdan que quien habita ese templo es la mente. Durante siglos, la humanidad ha buscado remedios en raíces, en minerales, en dioses y en máquinas, sin notar que el más poderoso de todos los laboratorios está dentro del cráneo humano. Allí, entre descargas eléctricas y pulsos invisibles, la conciencia crea mundos y a veces también crea salud. Todo comienza con una creencia, con una frase silenciosa que el pensamiento repite hasta convertirla en realidad. Voy a sanar. Es la semilla del misterio que la ciencia llama efecto placebo y que la espiritualidad llama el poder de la mente sobre la materia. En su núcleo, el fenómeno es tan desconcertante que parece magia. Cuerpos enfermos que se recuperan con píldoras vacías, pacientes que sanan tras cirugías simuladas, dolores que desaparecen con solo una palabra de esperanza. Lo imposible, de pronto, se vuelve cotidiano. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando una creencia se vuelve medicina? En los laboratorios, los científicos miden pulsos, hormonas y neurotransmisores. Observan cómo el cerebro libera sustancias curativas al creer que ha recibido un tratamiento real. Sin embargo, más allá de los instrumentos y las estadísticas, se abre un abismo más profundo. ¿Es posible que la mente sea capaz de reescribir las órdenes biológicas del cuerpo? ¿Y si el poder que buscamos en las pastillas siempre estuvo en nosotros, dormido, esperando ser recordado? La historia del placebo no nació en hospitales modernos, sino en los antiguos templos de curación. En Grecia, los sacerdotes de Asclepio cubrían a los enfermos con vendas sagradas y susurraban oraciones al oído, provocando visiones donde los dioses sanaban sus heridas. En Egipto, los médicos del faraón recitaban fórmulas que más tarde descubrimos que no tenían propiedades químicas, pero sí mentales. Hacían creer al paciente que los dioses habían escuchado su dolor. Y esa creencia, esa fe invisible, movía algo dentro del cuerpo que ni siquiera hoy comprendemos del todo. Siglos después, la ciencia intentó desterrar lo invisible, quiso separar lo real de lo simbólico, lo médico de lo espiritual. Pero el efecto placebo se convirtió en el espectro que no podían expulsar del laboratorio, una fuerza que desafiaba la lógica, un eco que decía, la mente manda sobre la materia. Cada vez que un paciente mejoraba sin medicamento real, los médicos sentían que estaban frente a un espejo del alma, uno donde la biología obedecía al pensamiento. El placebo es una palabra latina que significa complaceré, y tal vez ese sea su secreto. Complacer la expectativa, seducir a la mente hasta que crea su propia curación. Lo que nos cura, quizás, no es la sustancia, sino la historia que contamos sobre ella. Cuando alguien cree que está siendo sanado, su cuerpo responde como si lo fuera, liberando endorfinas, dopamina y oxitocina, reduciendo la inflamación, acelerando la recuperación. Es como si la mente, al sentirse escuchada, despertara al médico interno que todos llevamos dentro. ¿Y si ese médico invisible nunca se ha ido? ¿Y si las enfermedades que hoy padecemos no son solo biológicas, sino también narrativas? Historias que el inconsciente repite hasta enfermarnos y que solo pueden ser revertidas cuando cambiamos el guión. Tal vez el placebo no sea un truco, sino un espejo, un reflejo de nuestra capacidad ancestral para sanar con la fe, con la palabra y con la emoción. Imagina por un momento que te entregan una pastilla vacía y alguien te asegura que en su interior hay una sustancia que eliminará tu dolor. La tomas con fe, con deseo de sanar. Horas después, el dolor se disuelve. Nada físico ha cambiado y sin embargo, algo dentro de ti lo ha hecho todo. Ese algo no se puede pesar ni medir, pero puede transformar el cuerpo. El misterio del placebo nos recuerda una verdad olvidada.
que la mente es el laboratorio del alma, que nuestros pensamientos son fórmulas químicas en movimiento, que cada creencia es una instrucción enviada al cuerpo. Quizás la verdadera enfermedad sea la duda y la verdadera cura, la fe en lo invisible. Suscríbete si alguna vez has sentido que tu mente tiene un poder que la ciencia aún no logra explicar. Porque en este viaje exploraremos los límites entre lo que creemos y lo que somos. Los experimentos que revelaron el poder invisible en los pasillos silenciosos de los hospitales, donde las luces nunca se apagan y los relojes parecen moverse más lentos, existen historias que desafían toda explicación médica. Pacientes terminales que mejoraron sin tratamiento real. Dolores que desaparecieron sin medicación alguna. Y médicos que, con el paso del tiempo, comenzaron a aceptar lo impensable, que la mente humana podía alterar su propia biología. El misterio del placebo no nació de un mito, sino de la evidencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el anestesista Henry Beecher se enfrentó a una pesadilla. En los campos de batalla, los heridos llegaban por cientos, pero la morfina escaseaba. En un momento de desesperación, una enfermera llenó una jeringa con agua salina y dijo a un soldado que era morfina pura. El soldado se calmó. Su dolor desapareció y la cirugía continuó sin anestesia real. Beecher quedó tan impactado que dedicó su vida a estudiar lo que llamó el poder de la expectativa. Décadas más tarde, la ciencia confirmó que aquel milagro no era casualidad. Estudios demostraron que, cuando una persona cree que recibe un analgésico, su cerebro activa las mismas regiones que liberarían endorfinas reales. Las imágenes por resonancia muestran un resplandor interno, como si la mente encendiera sus propios mecanismos de sanación. Lo más inquietante es que el efecto no depende de la sustancia, sino de la historia. Lo que creemos, el cuerpo lo obedece. Uno de los experimentos más desconcertantes se realizó en el Baylor College of Medicine, en Houston. Pacientes con artrosis severa de rodilla fueron divididos en 3 grupos. A unos les realizaron la cirugía real, a otros solo limpiaron la articulación, y al tercer grupo no les hicieron nada, pero les hicieron creer que habían sido operados. Les sedaron, les hicieron incisiones falsas y luego las cerraron. En los meses siguientes, todos mejoraron. Caminaban sin dolor. Doblaban la rodilla con facilidad y, lo más sorprendente, los del grupo falso mostraban el mismo progreso que los operados realmente. La mente había hecho la cirugía que el bisturí nunca ejecutó. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a cuestionarse si muchas de las curas conocidas no serían en parte fruto del poder del pensamiento. Un estudio en Harvard reveló que incluso cuando los pacientes saben que están tomando un placebo, el efecto continúa. Se les dijo abiertamente: esta cápsula no contiene medicamento activo, pero el cuerpo puede responder de forma positiva. Y respondió. El alivio fue real, medible y visible en los análisis clínicos. Era como si la mente agradeciera la sinceridad, como si solo necesitara permiso para activar su poder. Otros experimentos fueron más allá. En los años 90, investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos descubrieron que el placebo no solo afecta el dolor, sino también la inmunidad. Personas tratadas con cápsulas falsas, pero convencidas de que fortalecerían su sistema inmunológico, mostraron aumentos reales en sus defensas. El cuerpo obedecía la creencia, no la química. Y sin embargo, lo que más desconcierta a los científicos no es el efecto placebo, sino su reflejo oscuro, el efecto nocebo. Cuando alguien cree que algo lo dañará, su cuerpo también responde. Náuseas, fiebre, mareos y dolor pueden surgir solo por su gestión negativa. Es la misma mente, pero al servicio del miedo.
Esto demuestra que la mente no es neutral, es creadora. Puede sanar o destruir dependiendo de la historia que acepte como cierta. Así, los hospitales se convirtieron en templos modernos de fe científica. Los laboratorios en altares, donde la expectativa es medida con cables y sensores. Y cada nuevo estudio parece repetir la misma conclusión: que la mente humana es una herramienta de transformación tan poderosa como incomprendida. Pero hay algo que la ciencia aún teme admitir del todo. Si una creencia puede modificar el cuerpo, ¿qué otras realidades podría modificar? ¿Hasta dónde llega el poder del pensamiento? ¿Podría la mente alterar no solo la química interna, sino también el destino? En el límite entre la biología y el misterio, el placebo se revela como un espejo que refleja nuestra divinidad olvidada, la capacidad de crear realidad con la conciencia. Y aunque los investigadores lo llaman un engaño útil, quizás sea lo contrario. Tal vez el engaño ha sido creer que estamos enfermos, débiles y separados del poder que nos habita. Suscríbete si sientes que la mente es más que un conjunto de neuronas. Si presientes que detrás del pensamiento hay un campo invisible donde todo puede cambiar. Porque lo que está por venir revelará hasta qué punto podemos ser los médicos de nuestro propio destino. La conexión entre fe, energía y curación. En lo más profundo del ser humano existe una fuerza que no se puede pesar ni medir, pero que gobierna la carne, el pulso y hasta la luz de los ojos. Esa fuerza se manifiesta en la fe, en la emoción y en el pensamiento. Cuando alguien cree con todo su ser que va a sanar, no solo imagina la salud, la crea, la convoca, la hace tangible. La mente entonces se convierte en un emisor de energía y el cuerpo en su receptor más sensible. Durante siglos, los sabios de Oriente enseñaron que el cuerpo no es un conjunto de órganos aislados, sino una red de energía en constante movimiento. Los antiguos textos del Vedanta hablaban de prana, la energía vital que circula en cada respiración. Los taoístas del chi, el flujo invisible que sostiene la vida, y los curanderos del mundo ancestral comprendían que toda dolencia era ante todo una interrupción en el flujo interior. Hoy la ciencia moderna empieza a descubrir lo mismo, aunque con otro nombre: bioenergía, coherencia cardíaca, resonancia neuronal. Pero detrás de las palabras técnicas se oculta el mismo misterio. La mente influye en la materia a través de la vibración. Cuando sentimos esperanza, el cuerpo se expande. El corazón late con más armonía, la sangre fluye con más oxígeno y el sistema inmune se fortalece. Por el contrario, cuando nos rendimos al miedo o a la desesperanza, nuestras células se contraen, la respiración se vuelve densa y la química interna se transforma en veneno. Cada emoción es un código eléctrico que el cuerpo traduce en biología. En otras palabras, la fe no es solo un acto espiritual, sino también una orden energética que el cuerpo obedece al instante. Los experimentos más recientes demuestran que las personas que meditan, oran o practican visualización positiva producen cambios medibles en su fisiología. En el Instituto HeartMath, en California, los investigadores observaron cómo una emoción elevada, como la gratitud o la compasión, genera una frecuencia de coherencia en el corazón que sincroniza las ondas cerebrales y las células inmunológicas. Es como si el cuerpo entero se convirtiera en una orquesta perfecta dirigida por la mente consciente. En ese estado, el organismo entra en modo de reparación natural. La energía mental se convierte en medicina. Y entonces comprendemos algo profundo: que la fe y la energía no son creencias opuestas, sino reflejos de un mismo principio universal. La fe mueve energía, y la energía responde a la fe. Así, cuando una persona confía en que sanará,
El universo entero parece conspirar a favor de esa certeza. Las moléculas se reordenan, los tejidos se regeneran, los impulsos eléctricos cambian de ritmo. Lo que los antiguos llamaban milagro, tal vez sea simplemente la consecuencia natural de la armonía entre mente, emoción y cuerpo. Pero hay una diferencia esencial entre creer con la mente y creer con el alma. La mente racional puede repetir, voy a sanar, pero si en el fondo existe miedo o duda, el cuerpo no responde. Es la emoción, la vibración profunda del sentir, la que abre las puertas del cambio. Sanar no ocurre cuando lo decimos, sino cuando lo sentimos como una verdad absoluta. Por eso, algunos experimentos muestran que las personas que lloran de gratitud o alegría durante un proceso de fe tienen una recuperación más rápida que quienes lo hacen desde la desesperación. El alma, al soltar la resistencia, permite que la energía fluya. Quizás el placebo no sea un truco del cerebro, sino una llave que activa una dimensión más sutil de la existencia. Una conexión entre la conciencia individual y la inteligencia universal. Una conversación entre el cuerpo y la energía que lo creó. Si todo en el universo vibra, entonces la sanación no es otra cosa que recuperar la frecuencia correcta. Y cada pensamiento, cada emoción, es una nota que puede afinar o distorsionar esa melodía interior. Cuando comprendemos esto, descubrimos que los templos de curación no están en los hospitales ni en los altares, sino en la conciencia misma. La oración, la meditación y la intención son solo formas de enfocar esa energía. El milagro no está en el objeto, ni en la pastilla, ni en el ritual, sino en la atención que depositamos sobre él. Donde va la atención, fluye la energía. Y donde fluye la energía, la vida responde. Así, la mente se revela no como un simple órgano de pensamiento, sino como un portal entre lo visible y lo invisible. El cuerpo obedece al alma cuando el alma recuerda quién es. Suscríbete si alguna vez has sentido que tu cuerpo responde a tus emociones, si alguna vez te has curado solo al creer que podías hacerlo. Porque lo que sigue revelará el límite final entre el milagro y la ciencia. El misterio detrás de los milagros y la reprogramación del cuerpo. Cada cuerpo guarda un secreto que la mayoría olvida. Fue diseñado para sanar. Las células se regeneran, los tejidos se reparan, las heridas cierran por sí mismas. Pero lo que la biología aún no logra explicar completamente es porque ese proceso parece acelerarse cuando una mente cree con fuerza en su recuperación. En los templos de fe, en los monasterios antiguos y en los hospitales modernos, el mismo fenómeno se repite. La sanación ocurre cuando el pensamiento cambia. Durante décadas, los neurocientíficos han intentado descifrar qué sucede en el cerebro cuando alguien experimenta un milagro. En estudios con escáneres cerebrales, descubrieron que las áreas vinculadas al dolor, la dopamina y la inmunidad se activan al recibir palabras de consuelo, oraciones o símbolos de esperanza. El cerebro, al interpretar esas señales como reales, modifica la química corporal. Pero lo inquietante no es solo eso. Cuando se repite el proceso, el cerebro comienza a grabar un nuevo patrón, como si aprendiera una ruta hacia la curación. Este proceso se llama neuroplasticidad y es la capacidad del cerebro para reescribirse a sí mismo. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto de fe tallan nuevos caminos neuronales. Cuando una persona visualiza su cuerpo sano con convicción profunda, su cerebro actúa como si eso ya estuviera ocurriendo. Las redes neuronales se reorganizan, los sistemas hormonales responden y las células reciben nuevas instrucciones. En otras palabras, el cuerpo escucha las órdenes de la mente. El Dr. Joe Dispenza, uno de los investigadores más polémicos en este campo, sostiene que el placebo no es una ilusión.
sino una demostración del poder creativo de la conciencia. Tras recuperarse de una lesión medular que los médicos aseguraban incurable, afirma haber sanado mediante visualización y meditación profunda. Su caso fue documentado y analizado, y aunque muchos intentaron reducirlo a coincidencia, abrió una pregunta que incomoda a la medicina tradicional. ¿Y si los milagros son simplemente ciencia que aún no comprendemos? En todas las culturas existen registros de sanaciones espontáneas, personas que, tras años de enfermedad, despiertan un día sin dolor, sin tumor, sin explicación. Algunos lo atribuyen a la fe, otros a la autosugestión, algunos a la intervención divina. Pero detrás de cada relato se repite un mismo patrón, una transformación emocional profunda. En el instante en que la persona deja de verse como víctima de la enfermedad y se percibe como creadora de su realidad, algo cambia en el cuerpo. La bioquímica responde, el sistema inmunológico se reactiva y lo imposible se vuelve posible. Los antiguos maestros ya lo sabían. En los templos egipcios de Sekhmet, la diosa leona de la curación, los enfermos eran llevados a dormir dentro de las cámaras sagradas donde, mediante cánticos y sugestión, creían recibir la energía sanadora de la diosa. Muchos despertaban renovados. En Grecia, los sueños inducidos en los templos de Asclepio funcionaban del mismo modo. Era el placebo convertido en ritual divino, la mente activada por el símbolo, el cuerpo transformado por la fe. Hoy, la ciencia intenta traducir estos misterios en lenguaje técnico. Habla de neurotransmisores, epigenética, hormonas y campos electromagnéticos, pero detrás de cada término late una verdad más antigua. El cuerpo escucha lo que creemos. Si una persona repite pensamientos de miedo, culpa o desesperanza, su biología se adapta a esa vibración. Si, en cambio, cultiva pensamientos de serenidad, gratitud y confianza, sus células lo reflejan. Así, cada uno de nosotros se convierte en su propio alquimista, transformando emociones en química y química en salud. Lo más fascinante es que este poder no está reservado para unos pocos iluminados. Todos lo poseemos, aunque lo hayamos olvidado. La reprogramación del cuerpo comienza cuando dejamos de reaccionar ante el mundo externo y comenzamos a crear desde dentro. Cada respiración consciente, cada afirmación positiva, cada acto de perdón reescribe las órdenes que el cuerpo sigue al pie de la letra. Y con el tiempo, esas órdenes se convierten en una nueva biología. Quizás por eso los milagros no son rupturas de la naturaleza, sino recordatorios de cómo funciona realmente. Sanar es recordar el lenguaje original con el que fuimos creados. Energía, intención y vibración. No hay curación sin conciencia, ni conciencia sin amor. El placebo, entonces, deja de ser un truco para convertirse en una enseñanza. La realidad externa es un reflejo de la mente interna. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu cuerpo. Y cuando cambias tu cuerpo, cambias tu destino. La mente como medicina del alma. Tal vez el secreto más grande no sea que el cuerpo pueda sanar, sino que siempre lo haya estado intentando. Desde el primer latido hasta el último suspiro, la vida busca el equilibrio. El corazón late, la piel se renueva, las células mueren para que otras nazcan. Pero hay una fuerza más antigua que toda biología, una inteligencia silenciosa que dirige ese proceso. Algunos la llaman mente, otros espíritu. Y es ella la que, a través del placebo, nos recuerda que la verdadera medicina no viene de afuera, sino del alma. Durante siglos, el ser humano buscó la cura en templos, laboratorios y oraciones.
Pero los sabios sabían que el poder de sanar no estaba en las manos del médico ni en la fórmula del alquimista, sino en el interior de quien creía. Las palabras, las creencias, las emociones, todo actúa como vibraciones que moldean la carne. Cuando repetimos con convicción una idea, el cuerpo la escucha. Cuando amamos, perdonamos o agradecemos, las células se alinean con esa frecuencia. La salud, entonces, deja de ser un estado físico para convertirse en un estado de conciencia. Cada pensamiento tiene peso, cada emoción una temperatura, cada palabra una energía. Lo que pensamos y sentimos no flota en el vacío, se imprime en los tejidos, en la respiración, en el pulso. Por eso, los antiguos decían que la enfermedad no comienza en el cuerpo sino en el alma, y cuando el alma se reconcilia con sí misma, el cuerpo obedece. Así, el placebo se convierte en un espejo de lo divino. Nos muestra que somos los autores invisibles de nuestra biología. La mente, al creer, libera un poder que el mundo moderno ha olvidado, el de crear realidad. Y no se trata de magia, sino de una ley universal. Donde pones tu atención, pones tu energía. Si tu atención está en la enfermedad, la alimentas. Si está en la salud, la invocas. Si te enfocas en el miedo, el cuerpo se contrae. Si eliges la confianza, se expande. Somos templos vivientes donde cada pensamiento es una oración, cada emoción una ofrenda y cada acto de fe un ritual de transformación. El placebo, ese engaño que cura, nos muestra que el universo no distingue entre realidad y creencia. Solo responde a la vibración que emitimos. Cuando crees con el corazón, el cosmos entero reacciona, porque tú mismo eres parte de él. En cada célula existe una chispa de la misma energía que forma las estrellas. Y cuando esa chispa despierta, la salud deja de ser una meta y se convierte en un reflejo de la armonía interna. Quizás no haya diferencia entre un milagro y una mente en paz. Quizás toda curación sea una forma de recordar que no estamos rotos, solo desconectados de la fuente que nos sostiene. Cuando la conciencia regresa a su centro, el cuerpo sigue el camino de vuelta a la luz. Es ahí donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, en el misterio de un pensamiento capaz de alterar la carne, en la certeza de que el alma tiene sus propios remedios. La mente que cura al cuerpo no es un mito, sino una llamada a despertar, a mirar hacia adentro y reconocer el poder que el miedo nos hizo olvidar. Si puedes creer, puedes crear. Si puedes amar, puedes sanar. Y cuando comprendas que tu mente no es una cárcel, sino una herramienta de creación, habrás recordado el verdadero propósito del placebo: mostrarnos que la fe es la forma más pura de ciencia. Suscríbete si sientes que dentro de ti habita algo más grande que tus pensamientos. Si sabes que tus emociones pueden cambiar tu cuerpo, tu energía y tu destino. Porque en este canal, los misterios no se explican, se despiertan. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.